vamos a ver algunas preguntas difíciles y tratar de dar respuestas bíblicas. Preguntas difíciles, ¿por qué? Porque seguramente puede haber muchas respuestas por ahí diferentes, o muchas personas pueden pensar de una manera diferente, pero vamos a tratar de contestarlas con la palabra y sobre todo vamos a tratar de entender la palabra correctamente. Así es que una de las primeras preguntas es la siguiente. ¿Por qué hablamos de la obra terminada de Jesús? ¿Qué significa la obra terminada de Jesús? Usted va a estar escuchando mucho acerca de la obra terminada, de la característica o el adjetivo terminado, la obra terminada de Jesús. De hecho, hay dos adjetivos adicionales, que es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Tiene que ver con su obra redentora definitivamente, pero en Juan 19:30 dice la escritura que Jesús, cuando tomó el vinagre, estaba en la cruz del Calvario, estaba siendo crucificado, ya habían venido 3 horas de tinieblas y Jesús estaba a punto de entregar su espíritu, de morir y de ser sepultado. Y dice la escritura que le dieron vinagre, y después de haberle dado vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La palabra en el griego consumado significa terminado. La misma palabra en el griego terminado, consumado, la encontramos en primera de Juan 4:17, que dice: en esto se ha perfeccionado, es la misma palabra, perfeccionado, en esto se ha terminado, en esto se ha consumado, es la misma palabra en el griego. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahora, terminada, la obra terminada de Jesús tiene que ver con que no quedó nada pendiente. En otras palabras, la obra, lo que Jesús tenía que hacer en la cruz del Calvario a favor, en beneficio de todos aquellos que creen, ya fue terminada. Nada quedó pendiente por hacer. Nada quedó pendiente por hacer. Es muy importante, porque cuando nosotros somos conscientes, cuando nosotros no pensamos a la ligera, pero meditamos un poco, de hecho, el mismo sentido común te podría llevar a entender que si comprendes lo que significa la obra terminada. Imagínate que alguien va a hacer un proyecto, llámese una construcción, llámese un mueble, llámese una casa, llámese una colonia o un lugar donde se van a construir casas, es decir, un sistema habitacional quizá, un proyecto. Y ese proyecto llega a su fin y se termina completamente, es decir, no le falta absolutamente nada. Si tú vas a comprar una casa y la casa está completamente terminada, quiere decir que la casa la puedes habitar sin ningún problema, ¿sale? Y no te puedes estar arrepintiendo 2 meses después, 10 meses después, un año y medio después, de que, es que no se terminó esto, no debimos haber comprado esta casa, es que le faltó esto. No, 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 no. A la obra de Jesús no le faltó nada, pero todo lo que estaba establecido por cumplirse en su obra redentora quedó terminado. Ahora, completo, ¿qué significa?
que todo lo que todo lo que caracterizaba cumplirse en su obra terminada, se completó. Es decir, cada detalle Jesús lo completó en su obra. Nada quedó fuera. Cualquier bendición de la que la palabra describe que es para todo creyente nacido de nuevo, toda la bendición, la abundancia de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, fue conquistado en la cruz del Calvario en su obra completa. Es decir, desde la A hasta la Z, no quedó nada fuera. Nada quedó fuera de todo lo que Dios diseñó en esa obra. En su obra que tiene que ver con restauración, restitución, salvación, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Fue completado cada una de las del diseño de la obra redentora de Jesús en el Calvario. ¿Y por qué fue perfecta? Porque en tiempo y forma el resultado no tiene mancha. El resultado fue perfecto, sin arruga, no tiene ningún pero. Vamos a suponer que, para que usted me entienda un poco, voy a tratar de ejemplificar esto. Imagínese que era necesario traer un cordero para ser sacrificado. Y el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha y sin arruga. Y este sacrificio iba a dar la posibilidad de obtener una bendición. Y entonces, llevar un cordero perfecto y hacer el sacrificio de una manera correcta. Digamos que el animalito el cordero tenía que sacrificarse, tendría que morir y tendría que consumirse por el fuego totalmente. De tal manera que si el animal no se sacrificaba, entonces la obra no estaba todavía terminada. Pero había que sacrificarse, habría que presentarse el cordero, su cuerpo, su sangre, y había que consumirse en el fuego. Entonces, cada una de las etapas significaba que si se cumplían todas estas, entonces la obra estaba terminada, el sacrificio estaba terminado. Y si se quedaba sin hacer algo de lo que estaba establecido, entonces no se había terminado bien o no se había completado bien. Es decir, si, por decirlo así, si el cordero tenía que consumirse en el fuego, tenía que consumirse en el fuego completamente, totalmente. Y una vez terminado el sacrificio y habiendo hecho todo lo necesario, con un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga, la bendición o el beneficio de ese sacrificio iba a estar pleno. Iba a estar, no iba a haber ninguna duda por lo cual poder adquirir el beneficio, porque fue terminado el sacrificio, porque el sacrificio fue hecho de una manera completa, de principio a fin, y porque todo lo que se hizo fue perfecto. Ahora, todo lo que Jesús sufrió en el Calvario tiene una retribución, tiene un significado en nuestro beneficio, en beneficio de todo aquel que cree. Y un momento más vamos a platicar al respecto en otra de las preguntas. Así es que la obra terminada de Jesús tiene que ver con que si Jesús nos perdonó los pecados, nos perdonó los pecados. Su obra terminó. Ya no hay más pecados por perdonar. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Si fue completo, todos nuestros pecados con nombre de la A a la Z fueron perdonados. La plenitud
completamente. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Y si fue perfecta su obra, quiere decir que no importa si el pecado fue muy grande o muy pequeño, su obra tenía el poder de perdonar de una manera perfecta, de tal manera que nada quedó fuera. No hay pero alguno para poner en contra de lo que Jesús hizo por nosotros. Bien, vamos a seguir adelante. Quizá en el futuro podemos explicar un poquito más al respecto. Otra pregunta, ¿los milagros de Dios son para hoy día? ¿Son para nosotros? ¿Son para este día? Bueno, la Biblia nos dice en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe. Entonces, vemos algunos elementos que tienen que cohabitar o tienen que existir para que un milagro exista. ¿Cuál es uno de ellos? Es que el Espíritu es el que tiene que estar presente. Es decir, el Espíritu es el que produce los milagros. El poder del Espíritu es el que produce los milagros. El que manifiesta los milagros. Ok, ahora, lo que significa que necesitamos el bautismo del Espíritu o el poder del Espíritu para que un milagro se manifieste. Ok, otra de las cosas importantes es que tiene que ver con el oír por fe, es decir, tiene que ser la fe la que esté involucrada también para que un milagro pueda suceder. ¿Los milagros son para hoy en día? Sí, pero tiene las siguientes características. En la Biblia, cuando habla de los milagros, siempre, la mayoría de las veces, antes de un milagro hay una crisis. Antes de un milagro siempre hay una crisis. Así es que los milagros para nuestras vidas, es decir, para que un milagro sea una bendición para mí, para mi persona, significa que tiene que haber una crisis antes de yo recibir el milagro. Lo que nos puede llevar a pensar que entonces no nos conviene vivir o tener una vida de milagros a nuestro favor, o sea, que los milagros nos bendigan a nosotros, porque entonces significa que necesitaríamos vivir de crisis en crisis. Entonces, ¿debemos anhelar los milagros? Bueno, debemos anhelar tener comunión con Dios, debemos anhelar conocer al Señor en su palabra, debemos anhelar tener comunión con su Espíritu y fluir en el poder de su Espíritu. Entonces, respecto a los milagros no son eternos, los milagros no son plenos. Alguien puede recibir un milagro de una sanidad en su cuerpo, pero no necesariamente va a resolver los problemas económicos y no necesariamente va a resolver los problemas de restauración de la familia. O alguien puede recibir un milagro financiero porque estaba en una crisis financiera, pero no necesariamente va a recibir sanidad en su cuerpo a través de un milagro o sanidad en la restauración de su matrimonio. O alguien puede recibir un milagro en la restauración de su matrimonio porque su matrimonio estaba en crisis, pero no está recibiendo un milagro para la salud de su cuerpo y un milagro para su cuestión financiera. Entonces, cuando un milagro viene, un milagro bendice solo una parte de nuestra vida. Y cuando un milagro viene, tiene que ser atraído por la fe, tiene que ser manifestado a través de la fe. Y normalmente cuando las personas están en crisis, y en crisis para estar siendo beneficiados de los milagros, pues difícilmente la fe puede estar perseverando o manteniéndose firme. Normalmente, cuando las personas reciben un milagro, lo hacen a través de otra persona que está ejercitando su fe en los milagros. No estoy diciendo
que no suceda que yo pida un milagro y esté esperando un milagro y este milagro venga. Lo que quiero decir es que cuando hay una crisis en la vida de las personas, en la familia, uno tiene que permanecer en la fe y esto se convierte de una manera o de otra en algo difícil. Entonces, ¿por qué los milagros? Porque los milagros fueron preparados para que tú fluyas en los milagros a beneficio de otros, no a beneficio tuyo. ¿Por qué? Porque no se supone que tú vivas de milagro tras milagro. Se supone que tú vivas a la manera que Dios te llamó a vivir, con vida abundante. De tal manera que tú no vivas de crisis en crisis, pero en abundancia. Cuando uno, por la fe, por la comunión de la palabra, por creer correctamente, por permanecer en la palabra y por ir permitiendo que todo lo que Dios ya nos dio por gracia se manifieste en nuestras vidas de una manera continua, entonces nuestra vida va a ir creciendo de una manera continua y perseverando de una manera continua, de tal manera que tú no vas a vivir en una crisis matrimonial, porque vas a buscar al Señor hasta llegar al punto de vivir en un éxito en tu matrimonio. Ya no vas a vivir en crisis financiera, porque entonces vas a caminar de tal manera conociendo al Señor y su palabra y permaneciendo en la fe, para que tú vivas en esa libertad financiera, en esa paz financiera. Y entonces tú vas a tener los mismos resultados en las relaciones con tus hijos y en tu cuerpo. Ya no vas a tener necesidad de sanidad divina, porque vas a vivir en salud divina. Así es que los milagros son para hoy en día, sí, pero lo conveniente es que tú seas el hacedor de los milagros. Y no me malinterprete, es el Espíritu Santo a través de nosotros, es el poder de Dios, no somos nosotros. Pero yo tengo que cooperar, yo tengo que actuar, yo tengo que moverme en fe para que los milagros se manifiesten, para que el poder de Dios se manifiesten. Ahí es donde los milagros se convierten en una bendición, porque tú no estarás en crisis, sino tú estarás viviendo de una manera abundante, haciendo milagros. Es como cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos: vayan y sanen, echen fuera demonios. Y es lo que la palabra dice en Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Esa es la clase de milagros que Dios nos llamó a vivir, no en nuestro beneficio, sino para beneficiar a muchos y que muchos vengan al conocimiento de la verdad al ver confirmado a través de señales, prodigios y milagros la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Las cosas tan buenas, tan buenas, tan buenas que el mundo diría son tan buenas que es difícil creer que son verdad. Pero en Cristo Jesús todas estas cosas son verdad. Amén. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que me ha sido concedido y lo que ya tengo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que me ha sido concedido y lo que ya tengo? Y esto tiene que ver con el ámbito espiritual y el ámbito natural o material. El reino espiritual y el reino natural. Si nosotros no entendemos que a través de la Escritura nos enseña que hay un reino espiritual y también hay un reino natural, un reino material. ¿Cuál es el reino material o natural? Lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, lo que palpan nuestras manos. Esto que vemos es el reino natural, el reino material. Pero el reino espiritual es el reino en el cual tú y yo estamos y somos creyentes nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en Colosenses que tú y yo fuimos sacados de las tinieblas, del poder de las tinieblas y traídos al reino de Jesucristo. Así es que ahora tú y yo en el Espíritu estamos en el reino espiritual. Es decir, en el reino de Jesús. Y lo que Jesús conquistó por nosotros en el Calvario empieza o se concede o se fija, por decirlo así, en el ámbito o en el reino espiritual. Mira cómo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en lugares celestiales, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Significa que toda la bendición está en el ámbito espiritual. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dio? Lo que Dios nos concedió. Porque en 1 Corintios 2:12 dice la Escritura que Dios nos dio el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Y en 2 de Pedro 1:3 dice que Dios nos concedió grandes y preciosas promesas para que participemos de su naturaleza divina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, la Escritura dice en Romanos 8 que Jesús nos fue dado para salvarnos y con Él todas las cosas. Y con Él todas las cosas. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas para este mundo, para lo natural, os serán añadidas, vendrán por añadidura. Así es que todas las cosas fueron creadas por palabras. Todas las cosas fueron creadas por palabras. La obra redentora de Jesús nos concedió todas las bendiciones del nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Hebreos 8 que el pacto en el que ahora tú y yo estamos y somos creyentes nacidos de nuevo es el nuevo pacto en Cristo Jesús, que está basado sobre mejores promesas. ¿Por qué habla de esto? Porque en la Biblia se describen toda una serie de promesas en los diferentes pactos. Pero el pacto que Dios hizo con Adán, que hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, con Moisés, el pacto que Dios hizo con David, el pacto que Dios hizo con Jesús. Y con Jesús nos entregó todas las cosas que tienen que ver con salvación, perdón, restauración, sanidad, prosperidad, libertad, restitución, todas las cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza interior, con nuestro espíritu. Una de las primeras promesas es que Dios dijo: no los dejaré huérfanos. Cuando venimos a Cristo, Dios quitó nuestra naturaleza pecaminosa, fue a la cruz del Calvario y murió, y puso una nueva naturaleza, creada en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24, y mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, Gálatas 4:6, en Romanos 8:15, mandó el Espíritu de Dios, y ahora, según Primera de Corintios 6:17, el Espíritu de Cristo se hizo uno con nuestro Espíritu, y ahora el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu, un nuevo Espíritu, moran en nosotros, un Espíritu que ha sido sellado, que no peca. Esa es la primera promesa. Así es que nos dio una nueva identidad, somos nuevas criaturas, y además envió su Espíritu de tal manera que siempre estará con nosotros. Y Él cumplió la promesa que dijo: no os dejaré huérfanos, pediré al Padre y enviará el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Otra de sus promesas es el poder del Espíritu Santo, la unción, el bautismo para andar en el Espíritu. Otra de las promesas es el perdón de todos nuestros pecados. Otra de las promesas es la salud de nuestro cuerpo. Otra de las promesas es vivir en una eternidad con Cristo. Otra de las promesas es conocerlo a través de su palabra. Otra de las promesas es que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y tantas promesas que tienen que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo y con las cosas que hacemos. Dice que somos altamente favorecidos. Así es que cada una de esas promesas ya nos fueron dadas y se encuentran en nuestro espíritu, y en la medida en la que nosotros conozcamos lo que nos fue concedido, es en la medida en la que nosotros vamos a aspirar a que eso que nos fue concedido aquí y ahora, es decir, aquí en este mundo y ahora, que en este tiempo presente y en el futuro, tú puedes hacerte de estas promesas solo a través de la fe, a través de renovar tu mente para que tu vida sea transformada en la misma imagen de Jesús.
Otra de las promesas es que Él nos dio su carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son partes de las promesas. Miles y miles de promesas, pero solo a través de la fe podemos tomar estas promesas. Entonces, vamos a suponer, para entenderlo un poquito mejor, vamos a suponer que hay una bodega muy grande, exclusiva para ti, con tu nombre. Una bodega que está en el Espíritu. Esa bodega que está en el Espíritu está llena de todas esas atribuciones, bendiciones, promesas. Está llenísima. Que si tú la compararas con el Walmart o con la Soriana o con Sam's o con Costco, los más grandes que conozcas, se quedan pequeños. Y vaya que en esas tiendas, en esas megatiendas, hay miles y miles de artículos. Bueno, pues es una bodega en el Espíritu que ahí tiene contenida toda la bendición que Cristo Jesús ya te concedió por gracia. Pero esa bodega no está en el cielo detrás de las nubes, de tal manera que cuando las nubes están negras, difícilmente puedes penetrar las nubes para llegar a tu bodega. Y todo está contenido en la bodega, pero esa bodega no está allá. Esa bodega, mentalmente o naturalmente no lo podemos entender, pero esa bodega en el Espíritu está aquí. Eso ya está aquí. De tal manera que no solo tienes al Espíritu de Cristo aquí, sino también todo lo que te fue concedido juntamente con Cristo, como lo dice Romanos 8. Dice, si Dios nos entregó a su Hijo, y ahora tenemos el Espíritu de su Hijo, dice, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Así es que todas las cosas nos fueron dadas. Ahora, imagínate esa bodega llena de bendiciones. Bueno, todo está dentro de la bodega. Mientras esté dentro de la bodega, todo está en el Espíritu. Pero una vez que sale de la bodega, entonces se materializa. Se puede ver, se puede oír, se puede palpar, se puede gustar, se puede disfrutar. Una vez que sale por las puertas o por los andenes de la bodega, afuera de la bodega, entonces se manifiesta en este mundo natural. ¿Qué es? ¿Cómo es que tú puedes hacer que las cosas dentro de la bodega salgan de la bodega para que se materialicen en este mundo? Todas te pertenecen y cada uno de nosotros es como si tuviéramos una bodega especial. Bueno, la fe es la que se introduce a la bodega, toma lo que requiere, toma lo que cree, lo saca y al momento que lo saca, se manifiesta. Ahora, en el tiempo en el que sale y se manifiesta, pues puede pasar un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año. Por eso tiene que ver la paciencia, porque la paciencia es una virtud que nos fue dada, como una promesa también. Pero la paciencia tiene el poder de persistir, de permanecer, hasta apropiarse, hasta que esto se manifieste. Cuando hablamos de apropiarnos es hacer que de lo espiritual se manifieste en lo natural. Y la fe es el conducto, la fe es la mano. Así es que nadie tiene derecho a tomar de esa bodega más que solo usted. Ya le fue concedido, las puertas solo usted puede entrar. Dios nunca se va a retractar de lo que le concedió, porque su obra, recuerde que la obra de Jesucristo le concedió toda esta bendición, y la obra de Jesucristo nadie puede dejarla sin efecto. Dios no puede ir en contra de su misma palabra, así es que Dios no se la va a quitar, Dios la va a mantener siempre, no importando su desempeño, no importando lo que usted haga y lo que usted crea que hizo mal, pero Dios se mantiene fiel. Por eso Dios es fiel, porque no va a ir a cerrarle y a ponerle otro candado a esa bodega de tal manera que usted no la pueda abrir. Dios no le va a ir a sacar las cosas en su bodega y dejarla vacía. Dios es fiel a todo lo que le dijo que está ahí, y todo lo que le dijo que está ahí le pertenece a usted. Y no está allá en el cielo de tal manera que piense usted que no puede llegar. No, está aquí mismo para que usted tome lo que usted necesita. Amén. Bueno, 1
Primera de Corintios 2:12 dijimos que el Espíritu de Dios nos fue concedido para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Segunda de Pedro 1:3, Él nos concedió estas promesas para que participemos de la naturaleza divina. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de todo de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso nos concedió esto, para que tú y yo por la fe, conociendo al que nos llamó por su gloria y excelencia, conociendo a Jesús, como lo dice Filemón 1:6. La fe es eficaz. Es decir, la fe manifiesta las cosas que no se ven para que se vean a través del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, por cuanto usted y yo estamos en Cristo, Dios llenó esa bodega espiritual con todo lo que usted necesita para la vida y la piedad, y vino y se la puso en el Espíritu a usted disponible las 24 horas. Y así es que por la fe, a través de conocer a Jesús, recuerde que la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra, por conocer a Jesús, a través de su palabra, el Espíritu de Dios nos revela, y entonces usted puede beneficiarse de todo lo que le fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Bueno, ¿cuál es la diferencia de que un creyente, en un creyente y en un no creyente, cuando Jesús dice que Él llegará como ladrón en la noche? No sé si se acuerda de ese versículo de la Escritura, pero la Biblia nos dice que, dice la Escritura, le voy a leer, permíteme un segundito, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así es que el apóstol Pedro dice, aquel día vendrá como ladrón en la noche. Y muchos, inclusive creyentes, se han, la palabra atrevido a decir cuándo el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Es importante entender algo. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios no está juzgando. ¿Está juzgando Dios al mundo? No, Dios no está juzgando al mundo. El mundo está recibiendo la retribución de sus malas acciones y de estar separados de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que alguien aquí está en el mundo engañando, echando mentiras, haciendo que el enojo, la maldad y la malicia se multipliquen de tal forma que el hombre está destruyendo al mismo hombre. Bien, y el hombre mismo está recibiendo la retribución de haber rechazado a Dios, y por lo tanto haber rechazado la obra redentora terminada y completa de Jesús en el Calvario. Pero vendrá el fin, y después de que el tiempo se acabe, vendrá el Señor Jesucristo, después de que el anticristo aparezca, los 7 años de la tribulación aparezcan, y dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá, y entonces se acabará el tiempo del anticristo, la tribulación, y entonces vendrán 1000 años de paz. Y esa segunda venida de Jesús, dice la Escritura que todo ojo le verá, pero será repentina, es decir, no tendrá aviso. Ahora, hay una experiencia o un escenario previo a la segunda venida de Jesús que muchos cristianos estudiosos de la Biblia piensan y creen que es 7 años antes de la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo en las nubes haga que todos los que murieron en Cristo resuciten, y que todos los que vivan
sean arrebatados a las nubes, sean llevados a las nubes y que sus cuerpos, estando nosotros en vida, seamos transfigurados y transformados en un nuevo cuerpo, de tal manera que ahora nuestro espíritu, que está perfecto en la justicia y santidad de la verdad, que está sellado por el Espíritu Santo de Dios, ahora va a tener un cuerpo glorificado, un alma nueva, es decir, renovada, completamente perfecta, y un cuerpo completamente perfecto, completamente restituido, glorioso, un nuevo cuerpo glorioso, no nuestro cuerpo carnal. Y entonces seremos arrebatados en los cielos y después vendrán los 7 años de la gran tribulación. Hay quienes dicen que este evento del arrebato de la iglesia, de los creyentes nacidos de nuevo, de la iglesia, tiene que ver con los que creen en Cristo. No está hablando de alguna organización o de algún nombre de alguna iglesia, pero de los que creen en Cristo, del cuerpo de Cristo. Y entonces todos estos escenarios para el hombre natural nunca podrá entender cuándo sucederán. Los agarrará desprevenidos. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque tienen que discernirse espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes, con los cristianos, con las personas nacidos de nuevo? Bueno, los creyentes nacidos de nuevo pueden aspirar a que el Espíritu Santo les enseñe las cosas que habrán de venir. Pero, si siendo nacidos de nuevo, estamos distraídos, estamos perdidos, no andamos en el Espíritu, pero andamos en la carne, entonces el Espíritu de Dios va a querer enseñarnos las cosas y nosotros no vamos a entender el tiempo, no vamos a escuchar la voz, porque no vamos a estar acostumbrados a saber lo que el Espíritu Santo dice. El mismo Señor Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz, oyen mi voz, reconocen mi voz y me siguen. Así es que cuando nuestros ojos están puestos en las cosas naturales, cuando nosotros no dedicamos tiempo a conocer la palabra, cuando nosotros no dedicamos tiempo a conocer al Señor, a tener intimidad con Él, a agradecerle, cuando no estamos conscientes de todo lo que Él hizo por nosotros y vivimos por Él, seguramente vamos a andar en nuestra carne. Y si andamos así, no vamos a ser sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu que viene de nuestro interior, porque estamos siendo sensibles a tanto ruido. Es decir, hemos endurecido nuestro corazón por andar en la carne, que hay más incredulidad que fe. Dice la Escritura en Juan 16:13: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber, y os hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que para el creyente, en su tiempo, el Espíritu de Dios le revelará cuando las cosas habrán de venir. Y la iglesia seguramente se regocijará y se preparará. Pero al creyente nacido de nuevo no le fue dado el que estas experiencias sean como ladrón. Porque ladrón nadie lo espera, sino que el ladrón viene. Así será para todo el hombre natural. Y así podría causarle una sorpresa a todo aquel creyente que no ande caminando en el Espíritu. Por eso nuestra intención no solamente es caminar en el Espíritu para vivir la vida abundante de Jesús, sino también para conocer lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, guiándonos a toda verdad, y sobre todo, cuáles son las cosas que habrán de venir. Ok, la pregunta es, otra pregunta: ¿cuándo es que Dios castiga? ¿Cuándo es que Dios castiga? Bueno, podemos entender que en el principio Caín mató a Abel y Dios no castigó a Caín y lo mató y lo destrozó. Antes bien lo selló para que nadie lo matara. ¿El hombre era pecador? Sí, después de Adán y de cometer, de tomar del fruto prohibido y de morir espiritualmente, todo hombre nacido de mujer nació pecador. Pero el pecado no se castigaba. Vino un castigo muy tremendo porque había una depravación ya genéticamente hablando del hombre en la época de Noé. De tal manera que Dios quiso conservar
para que la simiente que era Jesús podría seguir eh, eh, caminando, es decir, tendría que haber la ascendencia, los que iban a ser los padres de esta simiente tenían que permanecer y perseverar. Así es que Dios guardó a Noé, guardó a sus hijos y sucedió el diluvio. Y quizá pudo haber algunos que pudieron haberse salvado juntamente con Noé, pero nadie creyó a esto. Y entonces Dios destruyó, castigó a la raza humana y tuvo que proceder con la misma clase de bendición que le dio a Adán para que a través de Noé fuera repoblada toda la tierra. ¿Qué otros casos vemos de juicio de Dios? Bueno, Sodoma y Gomorra, en donde ambos pueblos habían sufrido una depravación plena y tan completa que el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Fuera de esas dos experiencias tan grandes, podemos ver que entonces Dios tuvo que poner un alto, y por causa de que el pueblo de Israel rechazó la redención que venía a través de Dios. Recuerda que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, hicieron un sacrificio, celebraron la Pascua en Israel. Hubo una redención preparada. De hecho, después de esa redención el pueblo salió y salió victorioso, sano. Dice la Escritura que no había ningún débil ahí. La pregunta es, cuando Moisés fue a hablar con Faraón para ir a sacar el pueblo, ¿había enfermos? Seguramente sí, porque el pueblo era esclavo. Había débiles, había enfermos. Pero cuando todos salieron de Israel, no solo salieron completamente sanos y fortalecidos, sino además con todas las riquezas que los mismos egipcios le dieron al pueblo de Israel, salieron victoriosos después de una redención a través de la Pascua. Pero el pueblo en el monte, en el valle, frente al monte Sinaí, después de que Dios les dijo, yo quiero extender mi gracia sobre ustedes para que ustedes tengan un buen futuro y que sean mis hijos y mis sacerdotes y un pueblo santo. Y ellos, como no conocían a Dios, porque habían estado perdidos más de 400 años en Egipto sin tener memoria de Dios, es decir, las nuevas generaciones no fueron enseñadas porque cayeron en esa maldición de la esclavitud. Entonces rechazaron lo que Dios les ofrecía. Y ellos pensaron que eran lo suficientemente justos para merecer. ¿Y cuántas personas hay hoy en día que todas las cosas que esperan o todas las cosas que sueñan son porque creen que las merecen? Así es que no es la razón de ser de Dios, porque para recibir de Dios uno tiene que entender que no es por nuestros méritos, es porque a Él le agradó hacerlo así. Y aquel que rechaza lo que Dios tiene, entonces es una persona egoísta, porque puedes sentirte tan mal de no querer rechazar algo de parte de Dios, y entonces tú lo que estás viendo es pensando en ti mismo y no pensando en Dios, que es más grande que tú. Dios aún es más grande que tu corazón. Por eso no debes de permitir que tu corazón te condene, sino en Cristo Jesús debes apropiarte del pleno, del total perdón de tus pecados y de una conciencia limpia por la sangre de Jesús, y ir a la palabra para que la palabra esté limpiándonos continuamente de toda la contaminación que hay en este mundo. Ok, vino la ley y entonces Dios empezó a castigar el pecado. Hasta hoy en día el hombre recibe las consecuencias de su pecado. Pero Cristo Jesús nos redimió de ese castigo del pecado, no solo porque perdonó todos nuestros pecados, sino porque se acabó el tiempo en el que la maldición podía afectar por causa de la desobediencia a las personas que apelaran o que creyeran, que recibieran el pago de todos sus pecados por la obra de Jesús en el Calvario, aquellos que recibieran la abundancia de gracia y la abundancia del regalo de su justicia. De tal manera que ahora Dios ya no castiga a los redimidos. Dios no castiga a las personas
Dios no manda castigo sobre el mundo, sino el mundo simplemente está recibiendo el castigo de su separación, de su olvido de Dios. El mundo está recibiendo las consecuencias de su pecado. Porque Dios no manda enfermedad, Dios no manda muerte. De hecho, hay quienes dicen que esta situación que estamos viviendo ahorita es por causa del enojo de Dios y de la ira de Dios, lo cual es antibíblico. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios justo. Pero ahorita la justicia que prevalece es la justicia de Jesús. De tal manera que todo aquel que apela a la justicia de Jesús por la fe de Jesús tiene paz para con Dios. Y esa paz, ¿para quién está disponible? Para todo aquel que cree. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. ¿Para quién? Para dentro de los más de 7 billones, de los más de los 7.7 billones de personas que existen en este mundo, si pueden creer, pueden apropiarse de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, empezando por el perdón de nuestros pecados y la justicia que proviene de la fe. Tú y yo ahora hemos sido justificados por la fe de Jesús. La fe nos ha sido contada por justicia y ahora tenemos paz. De tal manera que Dios no castiga ahorita, vendrá un tiempo en donde sí vendrá el castigo. Y hay muchos que dicen que es cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada, porque tú y yo no vamos a sufrir ningún castigo porque ya hemos sido redimidos de tal. Ahora, no debemos de malinterpretar el castigo humano, el castigo horizontal. Es decir, si tú cometes alguna equivocación en este mundo, puedes sufrir algún castigo. Si, por ejemplo, si un hijo es desobediente a su papá, puede recibir algún castigo. Pero bueno, estamos hablando del castigo vertical. Por lo tanto, no es por tu obediencia, sino es por tu fe. Ok, ¿por qué los cristianos no prosperan? ¿Por qué los cristianos ¿por qué los cristianos no hacen esto? ¿Por qué los cristianos no hacen lo otro? ¿Por qué los cristianos hacen aquí? ¿Por qué los cristianos hacen allá? Y me refiero a que hay muchos que siendo cristianos, porque los que no son cristianos no entienden. Y si alguien que no es cristiano no entiende las razones, pues definitivamente que va a tener demasiadas preguntas y se le va a hacer extraño cosas que nosotros podremos hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros, o por qué algunos cristianos o algunos creyentes dicen o hablan respecto a que ¿y por qué los cristianos no prosperan? O sea, quejándose en contra de los cristianos. Hágame usted el favor. ¿Cómo yo siendo creyente voy a quejarme de los creyentes? No es ese no es el evangelio. Si yo sé que hay ciertos creyentes o hay muchos creyentes que no están disfrutando lo que Dios ya nos concedió por gracia. Nadie es perfecto, pero si podemos ver que hay creyentes que creen que la enfermedad es parte del proceso de Dios, o la pobreza es parte la escasez es parte del proceso de Dios. ¿Yo por qué voy a criticar a esos cristianos? Si la única manera de que esos cristianos cambien su manera de pensar a una sana doctrina de acuerdo al Evangelio de Jesucristo es a través de la benignidad y de la bondad de Dios, pero quejándome, no gano nada. Entonces, no debemos nosotros de juzgar a nadie. El mismo Señor Jesucristo dijo en la ley, porque ellos juzgaban. ¿Cómo puedes juzgar a alguien la paja en el ojo ajeno y no juzgas en ti que hay una viga tan grande? Pero en la gracia de nuestro Señor Jesucristo dice la Escritura, esto tenga en cuenta
que lo que somos en palabra por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes, dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Entonces, no es correcto que usted y yo nos comparemos con los demás, porque hay dos vertientes. Yo tengo un estándar de vida, humanamente hablando o espiritualmente hablando, es decir, no espiritualmente hablando, pero en la maduración de la fe, vamos a llamarlo así, porque nuestro espíritu, usted y yo estamos completos, somos iguales, estamos perfectos, tenemos la misma medida de fe, pero seguramente unos ejercitan más la fe que otros, de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que, considerando que usted y yo tenemos un estándar, podemos ver cristianos que tienen un estándar más bajo y podemos ver cristianos que tienen un estándar más alto. Pero si nos ponemos a comparar con ellos, vamos a juzgar, inclusive a los más altos, porque cuando los que aparentemente tienen un nivel más alto de fe, cuando cometan un error, los vamos a juzgar y a criticar. Y cuando los que están más abajo están cometiendo toda una serie de irregularidades y de negligencias, pues continuamente nosotros los podríamos estar juzgando, porque comparándolos con nosotros, pues están cometiendo muchos errores. Pero no. Es como si dijéramos que el papá quiere comparar a sus hijos con sí mismo. ¿Cómo? No es posible. O si el papá se quiere comparar con Dios, tampoco es posible. Así es que no debemos de compararnos ni medirnos entre nosotros, pero yo tengo que pensar de ti en el amor y en la fe y en lo que Cristo te ha dado. Yo te puedo enseñar, yo te puedo compartir, pero no es sano compararnos los unos a los otros. No es sano juzgar a nadie. No es sano estar reprochando de los cristianos. La predicación, nuestra enseñanza, el evangelio no habla de decir malas noticias de los cristianos. Como ahorita, por ejemplo, en la pandemia. ¿Por qué los cristianos no hacen esto? ¿Por qué los cristianos no hacen lo otro? Tenemos que ser diligentes, tenemos que no provocar a que nadie se escandalice. Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Así es que no debemos de juzgar, pero tampoco debemos asustarnos y amedrentarnos porque personas que no conocen a Cristo nos juzgan. Pero nosotros no debemos de ser pie para que otros se escandalicen. Dice la Escritura que si alguien se va a escandalizar por algo que yo como, entonces no debería de comerlo por amor a ese alguien. Y está hablando de personas de la fe. Así es que si alguien se va a escandalizar porque en este tiempo, alguien cristiano se va a asustar porque en este tiempo yo lo saludo con la mano cuando dicen que no debemos de saludarnos ahora, pues no lo saludo. Lo amo. Pero tengo que ser cuidadoso para que las demás personas no se escandalicen y no sean piedra de tropiezo. Por ejemplo, en los supermercados y en los centros grandes de donde va uno a comprar lo que se consume para los alimentos, tienen que entrar con ciertas medidas de seguridad. No tiene sentido que nosotros como creyentes queramos ir a imponer y a presumir nuestra fe. Tenemos que caminar bajo las reglas en donde queremos digamos así, socializar. Si queremos comprar, tenemos que sujetarnos a las reglas. Pero no debemos estar juzgando a nuestros demás hermanos. Tenemos que amarnos y sabemos que hay muchas áreas de oportunidad en las personas y muchos tienen una fe
menos ejercitada y otros tienen una fe más ejercitada. Unos no creen correctamente y unos están fallando, pero depende del amor, del perdón, de la benignidad y de la bondad, de la templanza. Depende de la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con dejar que Dios trate contigo algo y tú no te resistas. Asimismo, que alguien horizontalmente trate contigo algo, un error que tú estás cometiendo y tú no te resistas. Eso es tener mansedumbre. No estoy hablando de que te dejes, no estoy hablando de eso. Que te dejes que te echen la culpa de algo cuando tú no fuiste el culpable. No estoy hablando de eso, ni que te pelees menos. Pero es muy importante que no nos comparemos. Ok. Recuerda que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo tengo que aprender a ver como Cristo te ve. Yo tengo que aprender a verte a ti como Cristo te ve a ti. Y también a las personas que no conocen a Cristo, tengo que aprenderlos a ver como Cristo los ve, porque el Espíritu Santo los está atrayendo a Jesús. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, ya dijimos lo de si Dios está juzgando a este mundo hoy en día. No, Dios no está juzgando al mundo con la pandemia ni con nada. Ni con el diluvio, nada. No va a haber otro diluvio porque siempre que llueve va a salir el arco iris, que es la señal de que Dios no va a volver a raer de la tierra a la humanidad a través de un diluvio. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Un corazón endurecido es un corazón incrédulo que se ha mantenido en la incredulidad tanto que ahora ya no es sensible a la voz de Dios, ya no es sensible al amor de Dios, ya no es sensible. Cuando quieres leer la palabra ya no se te apetece. Tener un corazón endurecido es un corazón que después de que estuvo hambriento y después de que estuvo sediento, ya no tiene más hambre y ya no tiene más sed, no porque haya sido saciado, sino porque su corazón se ha endurecido. ¿Por qué no debo lidiar con el pecado? Aquí va otra. ¿Por qué no debo lidiar con mi pecado? No puedo resolver los asuntos de mis errores, de mis malos hábitos, de mis pecados, inclusive de aquellos que me he esforzado para cometer. Dijimos que el pecado es el fruto, o cometer pecados o acciones pecaminosas es el fruto de tener una naturaleza pecaminosa. Pero todo creyente nacido de nuevo ahora tiene una naturaleza que fue creada en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, ya no hay ninguna fuente que produzca acciones pecaminosas, sino la fuente debe producir frutos de justicia. Para eso fue diseñada. Y si tú eres un creyente nacido de nuevo, esa fuente de vida está en ti, en tu espíritu. Así es que no hay de dónde se produzca las acciones pecaminosas. Las acciones pecaminosas suceden porque nos enrolamos en la carne, no en el espíritu, o porque no hemos renovado nuestras mentes a causa de cosas que ya no son adecuadas vivir. Pero pecar tiene que ver con un esfuerzo para el creyente, porque ya no hay nada que lo produzca sin esfuerzo. Lo que debe producirse sin esfuerzo es frutos de justicia. Pero ahora para pecar se requiere un esfuerzo. Así es que ni con los errores involuntarios, ni con los malos hábitos que no sabíamos que ya no debemos de tener esos malos hábitos por un entendimiento incorrecto, por negligencia, por flojera, o por aquellos pecados que nos hemos esforzado por seguir cometiendo, no debo lidiar con ninguno de ellos porque mi naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa. Lo que significa es que esos pecados o esas actitudes o esos malos hábitos son temporales y deben de desaparecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Es aceptar y entender y creer correctamente el pago que Jesús hizo por mis pecados. Eso sí lo tengo que entender. Y tengo que entender que Dios me llamó a vivir apartado del pecado.
pero no como condición para bendecirme, sino como resultado de lo que ya me bendijo, de lo que ya hizo conmigo. Así es que sin esfuerzo, a través de conocer a Dios en su palabra y andar en el Espíritu, el vivir apartados para Dios y de una manera correcta, adecuada para todos los hombres, es posible vivir. Ahora, ¿qué debo hacer entonces si tengo aún malas acciones o si tengo algo que tengo que erradicar de mi vida? Pues lo primero es que tengo que entender que la bondad de Dios, solo la bondad de Dios me guía al arrepentimiento, a cambiar mi manera de pensar. Y un pecado, un mal hábito, una acción pecaminosa tiene que ver con lo que pienso. Así es que cambiando mi manera de pensar a través de la palabra, de conocer la bondad y la benignidad de Dios, es que puedo ser renovado en mi mente y entonces cualquier mal hábito fácilmente puede ser desechado. Lo segundo, ahí en la palabra puedo entender que ya no tengo más, el pecado ya no tiene más dominio sobre mí. Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte, del poder del pecado y de la muerte. Lo segundo es que la palabra de Dios, vista a los ojos del Evangelio, me enseña las cosas tan buenas de Dios. Así es que la bondad me guía al arrepentimiento y necesito la palabra de Dios, escudriñar la palabra. Tengo que entender mi identidad en Cristo, que es lo que ahora soy en Cristo, que tengo el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo para quedar libre de todas esas situaciones. Tener dominio propio, de tal manera que debo entender que no debo dejarme dominar por ninguna de las cosas, porque ahora yo soy el que tengo el señorío y la autoridad. El Espíritu Santo me ayuda. Yo coopero con Él, Él me guía para tener ese señorío, para reinar sobre el pecado, sobre cualquier situación, porque he sido libre. Necesito entonces caminar en el Espíritu Santo. Recuerde que para que un creyente nacido de nuevo sea victorioso, necesita vivir en el poder del Espíritu, andar en el Espíritu. Y eso no se puede hacer si uno no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Así es que es tan importante que usted y yo tengamos la palabra, andemos en el Espíritu y que por la fe haga que se manifiesten todas las cosas que ya le fueron concedidas por gracia y usted pueda andar en las obras del Espíritu Santo, en las obras que Jesús le mandó a que usted anduviese. Recuerde que no solo Jesús dijo, vayan y enseñen a todo el mundo para que guarden las cosas que yo os he enseñado, que yo os he mandado, pero también el Señor Jesucristo nos dice en Efesios 2:8 que fuimos creados, somos salvos por gracia a través de la fe y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así es que ahora que estamos en Cristo, debemos de, a través del conocimiento de Jesús, de conocimiento de lo que Él hizo por nosotros, de nuestra identidad en Cristo, de su palabra, entender cuáles son las obras que Él nos llamó a hacer, obras, caminar en el perdón, en el amor, en el carácter de Dios, que es el fruto del Espíritu. Usted puede saber todo lo que yo sé. Es otra pregunta. Usted que está ahí conectado, tendrá la oportunidad o tendrá la capacidad de saber, de poder entender y poder saber todo lo que un servidor sabe. Esa sería la pregunta. Bueno, aunque a mí me ha llevado, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, me ha llevado 35 años de creyente, en todo un proceso, pero en el 2017, hace 3 años más o menos, he aprendido tantas cosas, mucho más cosas que las que aprendí en los 32 años anteriores, de tal manera que ahora no solo he entendido a la persona divina de Jesús, sino su obra terminada y mi identidad en Cristo. Sin embargo, claro que usted puede saber mucho más que yo y llegar a un nivel mucho más alto que yo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque quien nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Dice la palabra que la unción que ya tenemos nos enseña todas las cosas. La unción nos enseña todas las cosas.
Así es que quizá a lo mejor usted puede tener la bendición de no necesitar 35 años como yo necesité. Y me falta mucho más. No estoy hablando de que yo he llegado a la perfección. No, si el apóstol Pablo decía que él no había llegado, pues yo mucho menos. Pero lo que quiero decirle es que a lo mejor a usted, en lugar de llevarle 35 años, le puede llevar 2 o 1. O a lo mejor usted ya está al nivel o superior y le ha llevado mucho menos. Entonces la idea no es predicarle que usted tiene que pasar 35 años. No, 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 no. La idea es que usted ahora aprenda de una manera feasible, sencilla. Dice la Escritura: y en cuanto a vosotros, la unción que recibimos de Cristo permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Pero asimismo la unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no miente, no es mentira. Así como se os ha enseñado, permaneced en el Espíritu, andar en el Espíritu, porque es la unción del Espíritu la que nos enseña todas las cosas. Y mire, hay quienes necesitan alimento digerido. Es como la leche. Pero Dios no nos llamó a vivir siempre de un alimento digerido, pero quiere que ahora aprendamos a alimentarnos con alimento sólido y nosotros mismos digerirlo. Cuando yo le enseño a usted, si usted es diligente y usted está listo para que la unción le revele, lo que yo le enseño es el Espíritu que se lo va a revelar, y no soy yo, sino es el Espíritu Santo, la unción que está en usted, y entonces usted lo va a recibir. Y si usted gusta decir y declarar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, si usted gusta declarar y creer y caminar en el hecho de decir: soy totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, como Jesús es, así soy yo, y usted gusta declararlo y decirlo, usted no aprendió algo que yo le enseñé si usted aprende a digerir alimento sólido. Pero si usted lo dice con la convicción de la unción, que la unción le enseñe, eso no se lo enseñé yo, eso se le enseñó el Espíritu, porque el Espíritu Santo fue el que se lo reveló. Pero si usted quiere que yo le entregue alimento digerido, entonces usted puede declarar lo que yo declaro. Fue digerido por mí y usted lo declara. Pero habrá un momento en que para usted será alimento sólido, porque va a permitir en el proceso que usted decida caminar con el Señor, decida tener con la palabra, que la unción le empiece a enseñar todas las cosas. Ok. Ahora, ¿es correcto compararnos con otros como ejemplo para madurar? Bueno, ahí el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí. Pero más que eso, es importante que usted y yo entendamos que la Escritura nos dice que Dios formó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, para que enseñen al cuerpo de Cristo de tal manera que el cuerpo de Cristo crezca, sea edificado. Y dice la Escritura que para que crezca a la estatura del varón perfecto. Dice la Escritura en Efesios 4:13. Dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que podemos aspirar a ser como otros, pero aspiremos a ser como Jesús.
en nuestro exterior, porque en nuestro interior, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Eso es lo que la palabra dice, y si la palabra lo dice, así lo creo, y así soy yo en mi espíritu. Así es que aspiremos a que nuestro ser, nuestra alma, lo que brota, lo que otros oyen, lo que otros ven, lo que otros conciben de mí, que sea como Jesús. Porque cada uno recibimos talentos y un molde en donde solo nosotros podemos encajar. Otros nos pueden llevar de la mano y enseñarnos y ayudarnos. Y qué bendición cuando tenemos personas que participan de nuestra misma fe. Por eso es importante que nos asociemos con personas que participen de la misma fe, pero no nos hagamos dependientes de ellas, sino dependientes de Jesús. Porque si nos asociamos con alguien que participa de la misma fe, pero esa persona tropieza, es importante que tú seas un canal de bendición para levantar a esa persona y no para que la juzgues, porque tú te hiciste dependiente de la persona y entonces tú también caes. Antes bien, tú debes de caminar y de perseverar para que tú también puedas coadyuvar a bendecir a otros si necesitan de ti. Ok, otra pregunta más. Esta pregunta está interesante. ¿Los pastores se pueden enfermar? Bueno, pues es que la sanidad no viene por la posición o por los nombramientos o por el oficio. La salud divina se vive por fe. La sanidad divina, hablando de un milagro, se recibe por fe, por el poder del Espíritu. Entonces, nadie es más alto, nadie es más bajo. Quien no camina en la fe, pues está vulnerable. Pero si de alguna manera sabemos que un pastor, una persona de liderazgo creyente que comparte la buena doctrina, que es una persona que ama y es amado, no debemos de juzgar, antes bien tenemos que ayudar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Eso es lo que debería de preguntarme, no ¿por qué se enfermó? No, de ninguna manera. Recuerde entonces, es cuestión de fe. Ahora, más allá de lo que le pueda pasar a cualquiera, Dios sigue siendo Dios y su palabra sigue siendo verdadera y Cristo Jesús sigue sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Así es que no vamos a juzgar a Dios por cómo nos vaya en la feria. No, porque Dios sigue siendo veraz y Él sigue siendo fiel. Esto es muy importante. Tenemos que juzgar a Dios como lo que Él es. Y su palabra es irrefutable. Su palabra no cambia, es permanente. Porque este mundo sigue girando en su propio eje, porque gira alrededor del sol, porque el sol sigue saliendo, porque la luna sigue saliendo, porque el aire lo seguimos respirando y bebemos la misma agua, que fueron creados y que fueron ordenadas por la palabra de Cristo desde el principio de la creación. Así es que Dios sostiene todas las cosas y Él es fiel a lo que ha dicho en su palabra. Amén. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, otra pregunta. Dice... ¿Debo vivir en santidad y en obediencia? Bueno, la Escritura nos dice en Romanos 12:1 que debemos ofrecer en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios nuestros cuerpos, nuestras vidas. La santidad y la obediencia es el resultado de conocer a Jesús, de ser una persona, un creyente nacido de nuevo. Ese es el fruto de la salvación. Santidad es vivir apartado de Dios, es decir, amando a Dios, no amando al mundo. Y la obediencia es obediencia a la palabra, obediencia a la voz de Dios, obediencia a la fe. Es el resultado de conocer a la persona maravillosa y divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Es un fruto, la santidad y la obediencia. Ok, necesitamos del bautismo del Espíritu Santo para caminar en ello. ¿Qué significa que uno repose de sus obras? Así como Dios reposó de sus obras, Cristo reposó de su obra terminada, fue sentado en lugares celestiales, lo dice la Escritura.
Y también dice la Escritura en Efesios capítulo 2 que tú y yo fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales, de tal manera que Dios reposó de sus obras, Cristo reposó de su obra terminada, completa y perfecta, hasta que venga el día del fin. Pero entonces tú y yo estamos sentados con Cristo, debemos de reposar de nuestras obras para caminar en sus obras. Amén. Eso significa reposar de nuestras obras. ¿Qué es la motivación? La motivación es muy importante porque así como la imaginación nos ayuda a concebir la palabra y poder caminar en la fe, la motivación tiene que ver con que todo lo que hagamos debe estar motivado por el amor. Si hablo lenguas extrañas y angelicales pero no tengo amor, nada soy. Si diera mi cuerpo para ser quemado, si diera todo el dinero del mundo y no tengo amor, de nada sirve. Así es que la motivación es muy importante. La fe obra por el amor. Amén. Y cuando nosotros ofrendamos, lo más importante es lo que nos motiva a ofrendar. ¿Qué es lo que nos motiva a ofrendar? Cuando damos, conocemos el amor de Cristo, porque dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Conocemos su gracia, que nos da no solo para estar satisfechos, sino nos da otro tanto para bendecir a otros. Entonces, ¿qué nos motiva? El gozo, porque dice, Dios ama al dador alegre. Nos motiva la fe, nos motiva el gozo, nos motiva la gracia del Señor. ¿Qué significa una persona egoísta? Es una persona en la Biblia. ¿O qué tiene que ver con el creyente? Bueno, cuando una persona piensa en sus propios intereses, es una persona egoísta. De tal manera que cuando caminamos en la palabra y no estamos pensando en los demás, estamos caminando de una manera egoísta. Cuando pedimos al Señor algo que queremos y esto tiene intereses solo para beneficio nuestro, entonces esto es una petición egoísta. Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga financieramente o económicamente o con bienes, tenemos que pensar en los demás. Si no somos capaces de pensar en los demás, tenemos propósitos egoístas y no vamos a caminar en la fe, porque esto no va a poder producir como conviene. Por eso le he dicho yo que cuando usted siembre, tiene que esperar recibir el tanto que le satisfaga plenamente y un tanto más que puede ser hasta mucho más grande para bendecir a otros. ¿Cómo puedo saber si lo que le pido a Dios o quiero es correcto según la voluntad de Dios? Bueno, es lo mismo. Si tiene motivos egoístas, no es correcto. Si solo es para mí, entonces necesariamente no es correcto. Pero si no sabemos pedir como conviene, entonces apelemos a Romanos 8:26 para que el Espíritu de Dios nos ayude. Hable en el Espíritu, hable en lenguas, pida interpretación, porque no sabemos pedir como conviene, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa estar satisfecho y hacer buenas obras? Bueno, lo acabo de decir. Estar satisfecho es recibir todo lo necesario para mi vida, mi familia, mi casa, lo que yo necesito para la vida. Pero para hacer buenas obras necesito otro tanto. Y ese otro tanto puede ser igual o mayor que mi primer tanto que me satisface. Es decir, si yo soy un mayordomo del Señor, yo recibo un tanto para vivir y un tantote grandote para bendecir a otros. Así es que cuando yo siembre, cuando yo dé, necesito tener mi corazón ahí. Si no estoy viviendo de esa manera, es decir, ya tengo esos dos tantos, entonces no debo volcar mi corazón. Cuando sueñe en un carro, en tener un carro nuevo, debo de soñar en tener dos. Al menos uno para mí y uno para alguien que necesite un auto, que no sea mí y mi hijo y mi familia. Bueno, pudiera también participar quizá. No sé si me explico. Por ahí dicen, no uso mucho esta palabra, pero es tan importante esto, porque cuando yo quiero algo para mí, son motivos egoístas. Si no estoy pensando también que Dios me bendiga de tal forma, o que Dios me haga prosperar de tal forma,
o que yo pueda apropiarme de esa prosperidad de tal forma que no solo reciba lo que yo necesito, sino también otro tanto para bendecir a otros. Y eso tiene que ver con la motivación de su corazón. Así es que si no hemos pensado así, es tiempo de que pensemos así. Cuando pensemos en nosotros, pensemos en otros también. O si es necesario, pensemos en otros y veamos por otros antes de pensar en nosotros. Porque esto es una bendición, esto es una correcta motivación. Así es que es tan bueno que nosotros siempre tengamos en el corazón a los demás. ¿La pobreza es de Dios? Bueno, la pobreza es relativa, porque dice la Escritura que cada quien debe estar contento con lo que tiene. Antes bien, la escasez no proviene de Dios. Entonces, si usted está viviendo escasez, no quite el dedo del renglón hasta que resista por la fe la escasez y que usted pueda apropiarse de la abundancia. Y puede ser escasez financiera, puede ser escasez de amor, puede ser escasez de amistades, de relaciones, cualquier tipo de escasez. Si usted está sufriendo escasez, no se condene, no se culpe. Pero esto no es de Dios, así es que Dios quiere ayudarle a que usted salga de escasez y que viva en abundancia en cualquier área de su vida. Aguántenme un segundito, creo que ya vamos a terminar. Creo que ya es la última. ¿Es pecado enfermarse? Esta es la última. ¿Es pecado enfermarse? Sí, es pecado enfermarse. ¿Por qué? Ni modo que digamos que enfermarse es una bendición de Dios. Pues no. Y lo que no procede de fe, o digamos que enfermarse procede de la fe, pues no. Y dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero no se condene por ello. Lo que tiene que entender es que usted no puede abrazar la enfermedad porque la enfermedad es pecado. Y así todas las cosas. Si la enfermedad está ahí, hay que resistirla hasta que se vaya, porque usted fue redimido de la enfermedad. Amén. Así es que usted tiene que resistir la enfermedad, así como la escasez. No debe abrazar la enfermedad, porque la enfermedad no tiene otro propósito, sino el propósito por el cual fue diseñada, para hurtar, matar y destruir. Así es que no se doblegue ante la enfermedad, no consienta en la enfermedad, no se haga a vivir con la enfermedad. No importa que ésta ya tenga rato ahí, no quite el dedo del renglón, no quite su corazón de creer que Cristo Jesús por eso pagó en la cruz del Calvario, en su cuerpo, por sus heridas ya hemos sido curados, para que usted no viva en ninguna enfermedad. Antes bien, eche mano por la fe de la sanidad divina y después viva en salud divina. Así es que en el nombre de Jesús, no abrace ninguna enfermedad, no la abrace. No se condene, no de ninguna manera, pero no abrace la enfermedad. Ame al Señor, tenga comunión con el Espíritu de Dios, tenga comunión con el Espíritu Santo, empiece a amar al Señor más, empiece a ejercitar el amor de Dios hacia otras personas. Es tan importante esto, y entonces usted estará ejercitando su fe, y entonces usted podrá tomar por la fe lo necesario para que la enfermedad que ha estado por tiempo se vaya. ¿Qué ha sido la razón? Una de las razones puede ser que como ha estado tanto tiempo esa enfermedad, ha causado incredulidad. Y recuerde que si usted toma fe, pero hay esa incredulidad que ha venido por causa de que esa enfermedad no se ha ido y ha estado molestando ahí, e inclusive pudimos haber tenido el error de haberla amado o abrazado, pero ha causado esa incredulidad. Bueno, a través de remontar, a través de la fe y creer y orar en el Espíritu y decirle al Espíritu Santo que le ayude para determinar que usted sea firme en la fe, entonces que su fe sea levantada, que usted pueda resistir, rechazar la incredulidad, y entonces usted
resiste por completo la enfermedad y la enfermedad se tendrá que ir de usted, porque dice la Escritura, someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si el diablo, siendo el principal de todo el caos, se va, pues ¿cuánto más la enfermedad? El diablo se va porque Cristo Jesús lo desarmó. La enfermedad se va porque Cristo Jesús pagó por ella. Amén. Es como si estuviera viniendo un cobrador a su casa, toque y toque, moleste y moleste a cada rato. Pero usted decide, ya me harté de ese cobrador, ¿cómo es posible? Y entonces usted se pone a indagar al respecto y resulta que descubre que la deuda que viene a cobrarle ese cobrador ya fue saldada, ya fue pagada. Y entonces usted empieza a discutir con ese cobrador y ese cobrador dice, no hay manera, muéstremelo, no hay manera de que usted ya pagó y por eso vengo a cobrarle. Y usted sabe que sabe porque ya investigó, pero entonces usted persevera y consigue los papeles y se los muestra. Y aún el cobrador no cree. Entonces usted echa mano de la policía, del poder. Y cuando venga, le ponen una restricción. Y si no la cumple, lo meten a la cárcel. Y el cobrador desaparece. Así es. Usted empieza, ya sabe que usted tiene que resistir la enfermedad, la escasez, la pobreza, la enemistad, todo lo que tenga que ver con el mal. Usted debe enojarse contra todo mal. Y entonces usted lo sabe ya, pero usted empieza a escudriñarlo en la palabra, ya lo tiene por escrito, lo cree, empieza a resistirlo, la escasez, la enfermedad, la pobreza, etcétera, empieza a querer luchar en contra de usted con engaños, con mentiras, para hacerle creer que no es cierto, pero entonces usted resiste, se somete a Dios y en el poder del Señor hace que aquello huya, empieza a declarar y le habla a la enfermedad, le habla a la pobreza, le habla a los problemas. Te vas en el nombre de Jesús y la montaña, si usted cree lo que dice, porque usted está seguro y firme en la roca, la montaña se moverá en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, esperando que esto haya sido de bendición para todos y esperando que tú reveles en cada uno de nuestros corazones y nos afirmes en la fe. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente crucificados. Señor, estamos creyendo y declarando que somos altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Sabemos que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, enséñanos. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por permitir fortalecernos en la fe a través de darte gloria a ti y de alimentarnos y de conocer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.